Soluciones. Emprendimiento, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello hemos invitado en nuestro estudio a Simón Milá de la Roca, consultor de negocios y franquicias, especialista justamente en emprendimiento. Así es, Señor gracias. Simón, buenos días. Gracias por Hola, haber buenos días. atendido una vez más la invitación acá en Soluciones y acompañarnos Sí, a tratar este tema tan interesante, emprendimiento. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación solicitándole que definamos qué es emprendimiento. bueno, buenos días a todos. Nosotros yo soy uno de los integrantes de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana de Franquicias y allí el año pasado tuvimos el privilegio de hacer un proyecto de ley de emprendimiento que lo entregamos a la Asamblea Nacional. Voy a leerlo porque como es un proyecto de ley quiero tener la definición precisa, que es la siguiente. O sea, esto es importante para toda la comunidad de emprendedores en Venezuela y en Latinoamérica. Claro que sí. El emprendimiento es la actitud, aptitud y conjunto de acciones y riesgos que asume un emprendedor para ejecutar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades en un entorno globalizado, competitivo y en constante evolución. Eso nos dice muchísimo, ¿no? Así es. Porque hicimos digamos, fue un trabajo de más de un año donde hicimos un análisis de todos los instrumentos legales que había en Latinoamérica y en Iberoamérica, mejor dicho. Y llegamos a esa conclusión. Fue una discusión ardua para poder definir exactamente de qué se trataba el emprendimiento. Antes de la entrega de este proyecto que, digamos, se hizo oficial el año pasado ante la Asamblea Claro, no está Nacional. promulgado como ley por las situaciones Exacto, pero políticas esta actuales. propuesta, ¿no había ningún otro instrumento legal que rigiera esta materia de Bueno, emprendimiento en el país? actualmente no lo hay tampoco porque esta ley no ha sido Claro, está en aprobada. Entonces, proyecto esto es todavía. un proyecto que, bueno, que está por la situación actual, está en stand-by, ¿no? Pero asumimos que esto va a ser considerado una ley en un corto tiempo, pues, ¿no? Y no hay instrumentos que rigen el emprendimiento como tal en Venezuela. ¿Se entregó cuándo exactamente? Lo entregamos en marzo del año pasado en nuestro congreso en la Universidad Metropolitana, en el Paraninfo, y fue interesantísimo porque se lo entregamos a un grupo de diputados para que ellos hicieran esto una ley, pues. ¿Cuál fue la receptividad en ese momento, No, pues, muy bien, de muy esa bien. directiva de la Asamblea Nacional? Porque ya tenemos otras en este Sí, sí, país. sí, no, pero fue muy bien, estuvo muy bien porque de hecho trabajamos en conjunto, inclusive con algunos de ellos para ver sus aportes. Incluso fue una discusión nacional con distintas instituciones, distintos emprendedores. Estuvo muy bueno, estuvo muy nutrido. Digamos, a grosso modo, ¿qué propuesta tiene este instrumento legal para regir el área de emprendimiento en el país? Bueno, primero lo define. Segundo, tiene unos beneficios, digamos, financieros. Se regula o se pretende regular, no regular, mejor dicho, se pretende legislar sobre el tema del financiamiento de los emprendimientos, principalmente. Y además de eso, tenemos, entre otras cosas, tenemos un elemento clave que es la definición en distintos ámbitos de los distintos tipos de emprendimientos. Por ejemplo, los emprendimientos asistidos, los emprendimientos replicados, todo esto, bueno, por supuesto nosotros somos personas de franquicias y Claro. entonces las franquicias se tratan de replicar los emprendimientos y de optimizar los emprendimientos. Entonces, en función de eso, pensamos en hacer una ley de vanguardia a nivel internacional. Yo creo que cuando esto sea aprobado, yo creo que va a ser la ley de emprendimiento más moderna del mundo, con toda Esperemos, sinceridad. esperemos que sea así como estamos nosotros en cuanto a este tema. Ya sabemos que en el marco legal, pues digamos, estamos en un bajo nivel porque no tenemos un instrumento legal hasta el momento, sino solo esta propuesta. Correcto. Pero ¿cómo está Venezuela en materia de emprendimiento e iniciativas con respecto a Latinoamérica? Bueno, fíjate algo, el venezolano de por sí es muy emprendedor, o sea, hay una tendencia clara, pareciera que lo tenemos en el ADN, ¿no? Sin embargo, la realidad es que hay una situación compleja porque hay un gran cementerio de emprendimientos. O sea, muchos emprendimientos despegan con mucha ilusión, con mucha voluntad inclusive, pero no hay una concreción, no hay, o sea, a corto tiempo se le acaba el combustible al emprendimiento.
Eso pasa porque en gran medida los emprendedores se lanzan al agua sin saber nadar, es decir, eh, se involucran en un emprendimiento con mucho ánimo, pero falta muchas veces la preparación en la materia de emprendimiento y además falta la preparación en el mercado específico que se va a explotar. Entonces eso es un problema complejo porque hay un gran índice de fracaso superior al 90%. En menos de 3 años, la inmensa mayoría de los emprendimientos ya han fracasado. Por supuesto, eso debe ser corregido. Eso debe ser corregido porque imagínate todas las consecuencias que trae eso, consecuencias de pérdidas económicas, pero además consecuencias de pérdida de la ilusión. Y eso va más allá La de decepción. la decepción. Entonces, quien fracasa normalmente cree que metió la pata, que no lo puede hacer. ¿Y qué factores debemos tomar en cuenta, señor Simón, para iniciar un proyecto, iniciar un emprendimiento? Si tenemos una idea de un negocio, ¿qué factores debemos tomar en cuenta antes de? Bueno, lo primero es enterarse bien de qué se trata el mercado, porque uno cuando emprende no lo hace solamente por las ganas que uno tiene, sino uno tiene que entender. Las ganas y la necesidad, ¿no? Sí, hay una En este necesidad. momento. Sí, correcto, pero hay una intención que tiene la persona de emprender, pero le falta elementos esenciales como por ejemplo la formación. Entonces, digamos que el emprendimiento tiene un componente artístico, pero tiene un componente científico. Y eso es importante que la gente lo entienda, porque no se trata solamente de arrancar algo y digamos, echarle pichón, como decimos los venezolanos. No se trata solo de eso. Se trata de que tienes que tener elementos de formación que te permitan realmente desarrollar el emprendimiento en términos científicos. Es decir, tienes que tener formación. Por lo menos es vital que tengas, entre otras cosas, o sea, que sepas desarrollar adecuadamente el modelo de negocio. Pero tienes que tener formación en materia de finanzas. Tienes que diferenciar claramente que tus finanzas personales no deben estar ligadas, no son siamesas de las finanzas del negocio. Debes tener una formación adecuada en materia de atención al cliente y calidad de servicios. Eso es importantísimo. Pero además otros temas estratégicos, debes saber cómo vas a desarrollar las relaciones con los clientes, con los proveedores. O sea, tienes 9 módulos específicos que digamos que son la clave de todo esto. Y más adelante vamos a hablar sobre estos elementos artísticos y científicos que nos estaba comentando, pero además, ¿qué caracteriza el emprendimiento venezolano en este momento? Todo eso en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya regresamos.